Buenas tardes a todos, buenas tardes a las compañeras de la mesa. Sé que Jaime va a hacer un estricto control del tiempo y quisiera recordar que además del cumpleaños de Ferreira de los 150 años, son los 100 años sobre los problemas sociales, que es una cuestión bastante más interesante, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo voy a hablar más de Carlos que de María Eugenia, porque no tengo preparación académica para hablar de María Eugenia, más que lo que me ha conducido quererlo y trabajarlo tanto a don Carlos, inevitablemente conduce a María Eugenia, por aquello de que jugando a cunas y tumbas estaba la soledad, y las preocupaciones filosóficas que vi en María Eugenia son en algún punto muy parecidas a la de su hermano Carlos. Pero quisiera dar una estructura para cumplir con las compañeras de la mesa y con Jaime y con ustedes, para cumplir con estos 15 minutos. Estructurar en dos tramos. Primero, estos 150 años sobre los problemas sociales, quisiera hacer alguna referencia. Pero la tarde es tan fría, vine con las manos azules del frío, no me saco la bufanda y les pido disculpas porque lo sigo sintiendo. Y vamos a empezar hablando de los cuentos de un joven de 21 y 22 años que allá por 1893 y 1894 los escribió de una manera muy particular, tal vez cuando no adivinaba o no suponía lo que sería el resto de su vida de pensamiento, de educación. Algunos estaban firmados como Doctor Pascal y uno de ellos se ha perdido el manuscrito original, pero lo que importa es recordar a ese escritor que no fue, a ese Baferreira, ese Carlos Baferreira que dijo: maté un poeta malísimo que había en mí. Y además mató un cuentista no tan malo que había en él. En esta tarde fría, entonces, les quiero recordar algunos de los cuentos que él comentó de una manera que a mí no me termina de convencer, en una conferencia sobre la sinceridad literaria en 1920, que no me termina de convencer porque los cuentos están muy buenos y un hombre tan inteligente como él no podía afirmar que no lo eran. Es más, no solamente esos cuentos intelectuales estaban muy buenos, sino que en algunos de ellos podemos encontrar el ADN de muchas cosas que se desarrollaron luego. Empiezo por de memoria y como hablando de una novia del liceo, o de cosas que uno quiso mucho, o de una charla con una abuela, un abuelo. Me iba a traer los libros, algunos de los libros de la colección de homenaje de la Cámara de Representantes, y dije no, voy a hablar de lo que puedo anotar en una servilleta. Es un poco grande para servilleta, pero voy a apelar a la memoria simplemente. Y me disculpan si me equivoco en alguno de los argumentos o no menciono algo que es importante. En el cuento Para Niños Futuros hay un maestro filósofo, que le va a regalar un anillo a sus seguidores y les propone hacer un concurso filosófico, un concurso literario. Y de lo que recuerdo de esos cuentos, de ese cuento en particular, es que uno de los seguidores, uno de los discípulos, propone una especie de curiosa demostración de la existencia de Dios. Y si Dios existe, tiene que tener todos los atributos en su máxima expresión, por ejemplo el de la modestia. Luego, si Dios es infinitamente modesto, seguramente ha hecho desaparecer todas las pruebas que pudieran insinuar su existencia. Luego, como no encontramos ninguna prueba de la existencia de Dios, Dios existe. Otro tramo fantástico: no entregó el anillo el maestro. Vamos a seguir trabajando. Entonces, otro de los discípulos dice que Dios inventó el espacio y el diablo inventó el tiempo. Dios inventó las praderas, el amor en su momento más lozano, los astros brillando, y el diablo le agregó tiempo. Y cualquier cosa a la cual se le imagina tiempo envejece, se corrompe, no perdura.
Termino porque tiene otras cosas, pero no me acuerdo, discúlpenme, preferí traer la servilleta con las anotaciones, pero no los inéditos. Estos cuentos están en baferreira.org, están los 4 cuentos intelectuales, uno dejado por un filósofo, Ultra, el cuento para niños futuros, y Carlos Herrera, que ya les voy a contar de qué va la cosa. Dejado por un literato no está porque no pudieron encontrar el manuscrito. Termino con Cuento para niños futuros. Finalmente propone que los discípulos, para competir por ese anillo que les va a regalar, expliquen cuál es el mayor dolor que puede sentir un ser humano. Entonces, uno de los discípulos vino con un cuento de amantes. Los que hemos vivido el desamor, vaya que duele. Otro vino con un cuento de padres, una pérdida. Y otro vino con un cuento muy curioso que decía: un hombre muere y resulta que existe un paraíso y existe un infierno, pero el más allá, los diablos son diablitos con tridentes y llamas, y se escuchan los estertores del infierno, de los condenados. Y ese hombre, que tenía una visión liberal, positivista, siente un terrible dolor. No hay dolor más terrible que el dolor intelectual. El absurdo de que esos cuentos infantiles, esa visión tan infantil de la religión, fuera cierta. Entonces el maestro le entrega el anillo a él y dice: tú has comprendido que el mayor dolor es intelectual. Yo no estoy de acuerdo con eso, estoy seguro que Baferreira mentía, pero ¿quién no miente cuando escribe? En los demás cuentos, dejado por un filósofo, voy a ser más breve. Básicamente, en algún momento el hombre dice que creo haber tenido el genio absoluto. Empieza a escribir un libro de arte y enseguida se le empiezan a plantear objeciones. La refutación de sus propias tesis sobre el arte, la función del arte. Decide empezar otro tipo de obras, y cada vez que iniciaba unos párrafos, en los párrafos siguientes inmediatamente él sentía como 2 personas discutiendo dentro de sí, que se contradecían, que polemizaban. Entonces, ¿cómo voy a suprimir a una de ellas si yo las tengo a las 2 adentro? Finalmente llama a un amigo, creo que seguía por allí, no recuerdo exactamente el final, pero dice algo así como que va a morir viejo, solo y desconocido, y quizás relatar esta circunstancia de haber poseído el genio absoluto, es decir, estar viendo siempre las 2 partes de una cuestión, lo recupere del olvido. Quien ha criticado a Ferreira por la duda permanente, los matices, las exasperantes prolongaciones de sus argumentos de lógica viva, sobre la propiedad de la tierra, sobre la percepción métrica, ideas y observaciones, Baferreira dudaba, y en este punto yo creo que la duda es noble. Lo malo es quedar en la duda, y en el camino uno aprende muchísimo, pero tiene que elegir. Él mismo se animó en un pasaje de Lógica Viva sobre los problemas normativos y explicativos. Él decía que la estructura del problema normativo es: bueno, ¿cuáles son todas las soluciones que hay? Pesemos las ventajas y desventajas de cada una de ellas, y finalmente hay que elegir. Ese era un consejo para sí mismo, no prolongar la duda, porque termina en pusilanimidad. Y a la hora de elegir, si no están claras las razones, y él aconsejaba siempre confianza en las soluciones de piedad y de libertad. De los otros cuentos, Ultra, ustedes recuerdan que en 1900 se publica La interpretación de los sueños de Freud. Baferreira en 1894, en 1893 escribe estos cuentos, estos llamados por él cuentos intelectuales, y entre ellos Ultra. Ultra básicamente son los comentarios, son excusas literarias para presentar los comentarios de una persona que se observa permanentemente a sí misma. Por algo fue de los primeros en crear un laboratorio de psicología experimental en América Latina, como lo señala Arturo Ardao. Por algo, a lo largo de toda su obra, las finas observaciones psicológicas propias y ajenas están siempre presentes. Entonces comienza refiriéndose al déjà vu, describe en una línea el déjà vu, la experiencia
de lo ya vivido de una manera muy intensa. Es una pena que la expresión déjà vu se ha generalizado tanto que ya no dice lo que quería decir. Es esa sensación terrible, esto ya lo viví, yo ya pasé por esto. Y como los críticos literarios y cinematográficos, para burlarse de una obra que se parece a otra, dicen, esto produce... No tenía esos inconvenientes técnicos Juan Ferreira cuando reflexionaba. Hubiera dudado si eran truenos o era la otra persona que tenía adentro discutiéndole que pasaba a la acción para refutar. Entonces, las observaciones del déjà vu, la sensación tremenda que creo que describe Ronald Lane en El Yo Dividido, la sensación de división de la conciencia, esos momentos en que uno se percibe como si fuera otro dentro del cuerpo de uno. Bas Ferreira lo explica estupendamente, y tenía 21 años, 22 años. Y ahora paso a lo otro. Yo no voy a decir, como hacen muchos seguidores de un autor que lo ponen de pionero de todo lo que vino después, pero los elementos del psiquismo inconsciente están claramente formulados en las observaciones de sus ensoñaciones y aquel más allá que encontraba en la vida de los sueños. El protagonista del cuento soñaba situaciones, paisajes, anécdotas, y sobre todo le quedaban como trazas del sueño, así como alguien que sale de un mar oscuro y ominoso sale con algas en el cuerpo. Él salía con frases que tenían el sello de lo ultra, es decir, el sello del inconsciente, el psiquismo inconsciente, no usa esa terminología. Creo que voy muy bien. Así dedico a los problemas sociales muy poco tiempo. Y el sello de lo ultra era, por ejemplo, hablar de un rey que tenía la nubia por azabache. Ese era el tipo de frases que se le ocurrían, fantásticas, extrañas, al durmiente, que cotejado con la vigilia mediocre no era nada. No cuento el final porque ahí sería realmente una cosa que no se le hace a la gente. Los otros eran mucho más filosóficos y importaban más las ideas, pero acá hay una tensión narrativa. Entonces, ultra, no voy a decir que Bas Ferreira fue precursor de Freud, lo que sí voy a decir que los temas del psiquismo inconsciente estaban en los autores de la época, uno lo ve, bueno, y anterior, ¿no? Freud llegó a decir que había decidido no leer más a Nietzsche porque encontraba tantas ideas que ya no sabía si eran de él o de Nietzsche, ¿no? Entonces, ese Bas Ferreira, literato que no pudo ser, que prefirió no seguir por esa línea, deja sin embargo en esos cuentos intelectuales un mapa de todo lo que se desarrolló después. Este personaje que se le ocurrían las refutaciones y cada vez profundizaba más se parece al tema de los planos mentales de lógica viva. ¿No les pasa cuando coinciden con alguien en aquello que votan, pero no en los argumentos por los cuales esa persona vota? O sea, hay una coincidencia en tesis o en la elección de un candidato, pero no en los argumentos. Eso ya está en el Juan Bas Ferreira. Dejo entonces para los últimos minutos sobre los problemas sociales. Es una cosa fantástica. Hay una propuesta de dar el mínimo a todas las personas, y todas las teorías sociales, todas las doctrinas deberían acordar. Hay que dejar asegurado un mínimo y el resto para la libertad. La discusión no es de naturaleza, sino de grado. ¿Cuánto aseguramos en desmedro de libertad? ¿O cuánto reducimos la seguridad para dejar más librado a la libertad? Y cuando en la pandemia, y aquí voy terminando mi intervención, la CEPAL, el Papa Francisco propusieron salarios mínimos temporarios o universales, cuando se vuelve a hablar de la renta básica universal, de los ingresos mínimos universales, en Bas Ferreira ya estaba esa idea de mínimos, pero con algo más interesante. No era dar en metálico, sino asegurar algunas cosas básicas. Por ejemplo, la tierra de habitación, el derecho a estar en la tierra sin pagar precio ni permiso. Termino diciendo que esto no es meramente aspiracional. Sara Bas Ferreira de Echevarría redactó un proyecto con todos los requisitos legales que nunca tuvo mucha suerte, y yo tuve la oportunidad de presentarlo en 2010 cuando integré
el Grupo Consultivo Interpartidario de Medio Ambiente como propuesta de evaluar la redacción de ese proyecto en manos de la hija de Baferreira, Sara Baferreira de Echevarría, como una posibilidad de estrancar el tema de la tierra de habitación, no la tierra de producción, como un problema del ambiente. Ojalá tenga un ratito después en el amable diálogo que vamos a tener con las compañeras para poder hablar sobre los problemas sociales, sobre la prioridad de la tierra y tal vez, quien les dice, contarles otro cuentito.